La siguiente es una producción de 360podcast.sv. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sv, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día en el Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Hombre, teníamos ratos de no platicar con este señor. Oye, Rafael, ¿cómo te dice señor? ¿Qué es eso? Rafael Pleites, representante residente auxiliar y jefe de economía del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, aquí en El Salvador, está hoy con nosotros. Y hemos estado anunciándole a la audiencia, Rafael, que hoy vamos a conocer este informe que ustedes presentaron el día de ayer. Bienvenido, qué bueno verte y tenerte con nosotros. Muchas gracias, Diana, muchas gracias, Tony. Realmente es un gusto para mí, en representación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, compartir esta mañana con ustedes y sobre todo compartir con toda su audiencia los resultados de lo que estamos poniendo a disposición del país. El mapa con un lente socioeconómico que lo hemos ajustado para conocer el nuevo rostro territorial de El Salvador. O sea, esto se hace en base ya a la nueva división político-territorial de 44 municipios, cada uno con sus distritos. Así es, Tony. Y todavía cada uno de nosotros estamos tratando de aprender qué distritos están dentro de cada uno de los municipios. Mucho menos tenemos idea de cómo está caracterizado socioeconómicamente cada uno de esos municipios. Entonces nosotros vimos la oportunidad y la necesidad precisamente de brindarle al país esta fotografía actualizada con los 44 nuevos municipios. Y como vamos a ver, muestra que hay una diversidad de necesidades dentro de un mismo municipio incluso, y que es lo importante de ir desagregando, de darle zoom y entrar en la realidad de cada uno de esos territorios. Sí, para conocer sus necesidades. A ver, empecemos por, ¿cuándo se hizo esto? ¿Estos datos corresponden a qué momento? Bueno, este estudio lo realizamos este año con base en la información de la encuesta de hogares del año 2023. Entonces, los datos son del año 2023. La famosa encuesta de hogares y propósitos múltiples que desarrolla la Oficina Nacional de Estadísticas y Censo. Ajá. Pero el trabajo nuestro consistió en poder hacer el trabajo estadístico para seleccionar variables socioeconómicas importantes que den cuenta de la calidad de vida de la gente en estos territorios y que fueran representativas para estos 44 municipios. ¿Qué son esas características socioeconómicas? ¿A qué se refieren? Bueno, son 29 que lo hemos dividido en 6 áreas. Hay indicadores de población, como por ejemplo índice de envejecimiento de la población. Hay indicadores en el área de educación, analfabetismo, escolaridad. Hay indicadores de trabajo, tasa de ocupación, tasa de empleo informal. Hay indicadores en oportunidades económicas y sociales. Ahí muy importante las tasas de pobreza, tanto monetaria como de pobreza multidimensional. Hay indicadores para servicios y espacios públicos, como por ejemplo el servicio de recolección de basura y remesas. Famoso, ¿verdad? Sí, así es. Bueno. Entonces, ese conjunto, el criterio que tuvimos para seleccionar estas variables fueron 2. Uno, que dieran una mirada integral de la calidad de vida de las personas en estos municipios. Y segundo, que fueran relevantes para orientar la política pública. Para decirlo así en salvadoreño, es para que el gobierno sepa dónde orientar sus esfuerzos y cómo los orienta. Así es. Las necesidades que hay. Sí, porque, bueno, esa es la esencia del problema económico, ¿verdad? Necesidades, entre comillas, ilimitadas y recursos escasos. Entonces uno tiene que saber priorizar esos recursos, y este mapa da una guía para priorizar precisamente las necesidades más apremiantes en cada uno de estos municipios. Y ya con la nueva división político-territorial,
a dónde hay más pobreza, a dónde hay más problemas de educación, a dónde falta la energía eléctrica, el agua potable, temas de qué, Tipo de vivienda. salud, Todo eso. todo eso. Todo eso que acabas de decir, Tony, hay indicadores para cada uno de esas cosas. Por ejemplo, esta mañana escuché que estaban revisando las portadas, Las portadas. y ven que los medios se han enfocado bastante en el tema de la pobreza, y obviamente es un tema importante. Darles ahí un poco de contexto. Históricamente la pobreza se ha medido a través de un solo indicador, que es el ingreso, lo que se conoce como la pobreza monetaria. Bajo ese lente se define que un hogar es pobre si su ingreso no le alcanza para cubrir una canasta básica de alimentos y de otros servicios. Eso es lo tradicional. Usando ese lente tradicional, históricamente cuando uno le preguntaba, mire, ¿y qué departamentos de El Salvador son los más pobres? Generalmente salían Chalatenango, Cabañas, Morazán. Norte de San Miguel, norte de la Unión. Exactamente. Pero de un tiempo para acá, ya hace algunos años, y PNUD contribuyó en eso en El Salvador, propusimos cambiarnos los lentes y pasar de ese lente unidimensional de ver solo con el ingreso la pobreza a tener unos lentes multidimensionales, como multifocales, como los que yo ando en esta mañana. Los tres. ¿Verdad? Entonces, ahí es ir más allá del ingreso, y ya se institucionalizó año con año. La encuesta de hogares mide la pobreza multidimensional. Son 20 indicadores en diferentes áreas, solo les doy ejemplos. En el área de educación se mide inasistencia escolar, rezago educativo. En el área de condiciones de vida, los materiales inadecuados de techo, hacinamiento. En trabajo, el desempleo, la falta de seguridad social. En salud y otros servicios, falta de acceso a agua potable. En calidad de vida, el acceso a espacios de esparcimiento. O sea, es una mirada más mucho integral. más amplia. Entonces, ya cuando nacionalmente se comenzó a medir esto, una cosa interesante fue que comenzó a aparecer Aguachapán como uno de los departamentos más pobres multidimensionalmente en El Salvador. O sea, cuando uno se cambia los anteojos y le ajustan la graduación, lo que uno espera es que va a ver mejor la realidad. Y efectivamente, pasar de ese enfoque solo de ingresos a esta mirada más integral cambió la manera de ver el mapa de pobreza en El Salvador. Y ya se tenía ubicado Aguachapán. Ahora, cuando presentamos este mapa y a ese lente socioeconómico lo ajustamos por municipio y hacemos ese zoom, y cuando vemos Aguachapán, vemos que no es todo Aguachapán que tiene el mismo nivel de problema de pobreza multidimensional. Aguachapán Sur es donde se concentra, donde el 50% de los hogares son pobres. Ahí estamos hablando en Aguachapán Sur, es Guaymango, Jujutla, San Francisco Menéndez y San Pedro Puxtla, ya colindando con Guatemala. Con Guatemala y con el Océano Pacífico, ¿verdad? Exactamente. Pero si vemos Aguachapán Norte, que incluye a Tiquisayas, el Refugio, San Lorenzo, el nivel de pobreza multidimensional es 21%, incluso por debajo del promedio nacional, que es 25%. Entonces ven cómo es necesario ir ajustando territorialmente y ir desagregando, porque si nos quedáramos solo con el promedio nacional, imagínense, se ignoran todas estas diferencias. Y al hacer la desagregación uno ve que incluso en un mismo departamento pueden haber diferencias importantes. Y ese es uno de los valores agregados de presentar este mapa con ese nivel de desagregación y en este nuevo marco de la división política administrativa que tenemos en el país. Este es un gran instrumento para los tomadores de decisiones en todos estos temas. Y es uno de nuestros principales mensajes. Una pregunta es, ¿y para quién es este estudio? Obviamente que sirve para gobierno nacional, gobierno local, pero también para la cooperación, porque aquí va a poder ver dónde son las necesidades más apremiantes, para la academia,
para debatir, porque hay muchos problemas que a partir de esto van a surgir debates. Las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el territorio, por ejemplo. Y en general para los ciudadanos, para comenzar a conocer cómo se caracteriza el municipio nuevo donde estamos viviendo. Porque también, y lo platicábamos antes de ir al aire, vaya, ahora, y pusiste el ejemplo de Antiguo Cuscatlán. Antiguo Cuscatlán, como municipio solo, pues sus indicadores son muy, muy buenos, pero ahora forma parte de un todo. La Libertad Este. De la Libertad Este, donde ya comienzan los contrastes. Exactamente. Y son brutales, pues. Exactamente. Hoy Antiguo Cuscatlán es parte del municipio La Libertad Este, que comprende además Nuevo Cuscatlán, Huizúcar, San José Villanueva y Zaragoza. Y cuando uno ve los indicadores sociales y económicos de este nuevo municipio, en general están mejor que el promedio del país. Sin embargo, hay algunos indicadores donde están por debajo del promedio. Uno de ellos es en hacinamiento. Y uno se pregunta, bueno, si en general este municipio está bien económica y socialmente en términos relativos al promedio del país, ¿cómo es que está ese indicador tan duro que puede ser un indicador de pobreza? Hacinamiento es cuántas personas viviendo en una sola habitación. 3 o más. 3 o más. En una habitación. Ajá. Entonces, ahí comienza a haber la riqueza de decirle, ojo, que en su municipio seguramente hay lugares donde hay que priorizar porque hay un foco de pobreza que hay que atender, que habría que identificarlo dentro de ese nuevo territorio. Pero esta fotografía le permite ya dar una guía de que hay que atender esto. Les han adelantado el trabajo a Sí. los alcaldes de alguna manera, Rafael, Sí. porque ya tenés identificados haces una situación, un diagnóstico, de este nuevo municipio y se sabe diferentes, con datos oficiales, porque esto viene Sí. de la encuesta de hogares y propósitos y múltiples. eso es importante también. Datos oficiales, ¿verdad? Se tiene un diagnóstico de lo que está pasando en tu municipio. Entonces, entendería yo que esto va a ayudar mucho también a los alcaldes para la toma de decisiones. Definitivamente, y a entablar diálogos con diferentes actores, con el gobierno central, con cooperantes, para poder decir, tenemos estas necesidades, ¿cómo podemos conjuntamente enfrentarlas? No, hombre, para los alcaldes este es un gran instrumento. De hecho, lo vi a los alcaldes, estuvieron ayer en la presentación del informe, ¿verdad? Estuvieron varios alcaldes y vamos a ir al territorio también, tanto a Oriente como a Occidente, para presentarles el estudio. Ahora, hay variables demográficas o poblacionales también interesantes. Tengo aquí a mano en la página 122, ya que tienen ustedes un ejemplar del estudio. 122 dijiste. Sí. Estamos como alumnos aquí con el maestro. Vámonos a la página dame 122. copia, compañero. 122, Tony, 122. Aquí estoy. Vaya, ahí estamos, el mapa que refleja la variable índice de envejecimiento. A saber por qué no ¿Por pide. qué? ¿Por qué te fuiste de un solo aquí? ¿Tú solo aquí? ¿Qué estás insinuando? No es ninguna alusión personal, sino que como país estamos en una transición. Índice de MAI3. En una transición en que la población nos vamos envejeciendo. O sea, como se mide esto es de la siguiente manera. Toma la población que es de 65 años o más y se analiza qué porcentaje representa de la población entre 0 y 14 años. Entonces, ustedes ven ahí que el promedio nacional es 38%. Quiere decir que en promedio en El Salvador, la población de 65 años o más es el 38% de la población de 0 y 14 años. Uh-huh. Pero el municipio con el índice de envejecimiento más alto es San Salvador Centro, 76%. O sea que la mayor cantidad de personas mayores de 65 años están en San Salvador Centro. En términos relativos con la población joven. Maestros capitalinos. Exactamente. Si ustedes ven el mapa, está concentrado mucho en el área metropolitana y sobre todo en San Salvador Centro o La Libertad Sur, donde está Santa Tecla.
Ahí, gracias, ahí vivo yo. Yo soy parte de esa estadística. No, todavía no. No, Diana. vea, me Mira, faltan aquí 6 hay años y medio. una foto aérea de tu casa. La de Google, la de Google. Gracias, No. CNR, que ahora No, también- pero ¿sabe por qué también destaco esto? No solamente por la tendencia, las implicaciones de orientación de guía para política pública. Exacto. Lo que esto nos dice es que debemos de comenzar a trabajar seriamente en desarrollar sistemas de cuidado para personas adultas mayores. Exacto, por ejemplo, en temas de salud, vaya, Ajá, tema de y geriatría. El área central y oriental es donde más jóvenes hay, por ejemplo. Sí, así es, en términos relativos. Entonces, Claro. ven la utilidad de, al contar esta información en esa manera desagregada, uno puede priorizar. En general, es la tendencia del país a eso, pero está concentrado en áreas y aquí urge en estos municipios comenzar a desarrollar esos sistemas de cuidado. De cuidados para los adultos mayores. Así es. Ok. Otro importante que es el que ha tenido bastante... ¿Qué significa el que sigue? ¿El tasa de dependencia, Rafael? Porque el mapa 5 es el índice de ¿Qué sería, envejecimiento. ¿Cómo La cómo ta- definen dependencia? La tasa de dependencia es cuántas personas de aquella persona que nos encontramos en edad activa de trabajar dependen de nosotros. Y ahí se toma en cuenta los niños y los adultos mayores. Ujú, Esa exacto. es la tasa de dependencia. Entonces, Pero- aquí se dice la Unión Norte, por ejemplo, 76%. O sea, 76% de la población en la Unión Norte tiene personas sí, a su ¿y cargo. por qué es más alta esa tasa de dependencia? Por el fenómeno de migración. Como ha migrado muchos gente de edad de trabajar de la Unión, han quedado menos y esos tienen más carga de los niños y de los abuelos. Obviamente que las remesas que le envían le ayudan un poco a Pero hacerse cargo de eso. estas dos tablas juntas podría ser una fotografía de los que ya no están aquí, que han migrado. Y quizá más directamente los de las remesas también. Pues sí, la remesa. Hay un mapa de las remesas que está en la página 155 o 154. Ok, aquí está. Mapa 27. Mapa 27, ahí está el porcentaje de hogares receptores de remesas en divisas. Vean que en promedio el 25% de los hogares en El Salvador reciben remesas, es decir, 1 de cada 4 hogares en El Salvador recibe remesas. ¿Cuál es el municipio que más recibe remesas? La Unión Norte, el 60% de los hogares, es decir, 6 de cada 10 hogares en la Unión Norte reciben remesas, ¿verdad? Ok. Y el que menos recibe son Zonate Norte. Y ahí en el mapa, obviamente, entre más pálido es el color, significa que hay mayor porcentaje de hogares que reciben. Obviamente que la zona oriental es la que predomina, pero ven cómo también poco a poco también la zona de Aguachapán y la zona de la costa comienza a aumentar, lo cual es un indicador, Tony, de que debe de haber ya más migración que se comienza a dar desde De esas zonas. Sí, estas tienen zonas del país. a ver, reciben remesas un promedio, ¿verdad? Sí, Ajá. así es. Ajá. Y en la zona, a ver, en la franja media del país es donde menos remesas se reciben. Sí. Yo estoy viendo, por ejemplo, San Salvador Centro, La Exacto. Libertad Sur, La Libertad Este, son municipios en donde se reciben menos remesas. Así O sea es. que hay una población económicamente activa mayor de repente en esas zonas, ¿no? Así es. Ahora, si nos vamos a la página 140 y 141, están dos de los mapas que más ha destacado la prensa escrita, que son precisamente los indicadores de pobreza. Pobreza monetaria y pobreza multidimensional, que ya expliqué la diferencia, ¿verdad? Entonces, primero, como les digo, si ustedes observan, no coinciden, aunque hay algunos departamentos que sí, pero la foto no es igual. No es igual, sí. Entonces, por eso yo les decía, es bien importante el lente con el cual se ve. No es lo mismo analizar la pobreza con un lente unidimensional solo del ingreso
que analizarlo con unos lentes multifocales, multidimensionales de la pobreza. Sí, que impliquen el ingreso económico más todas las demás variables, ¿verdad? Las que mencionaba antes, que hay variables de educación, de salud, de Energía empleo, eléctrica, agua. Exactamente. Ajá. Entonces, si nos concentramos en la Mapa 17. En la 18, en la ok. mirada Multidimensional. multidimensional, que es la propuesta nuestra, utilizar lentes multifocales. Si ven, ahí hay una concentración en Aguachapán, concretamente Aguachapán Sur, que es el que tiene el porcentaje más alto con 50%, el promedio nacional es 25% de hogares en pobreza multidimensional, Aguachapán Sur tiene 50%. Y luego hay esta zona Usulután Norte. de Usulután y San Miguel y Morazán y la Unión Norte, que también tienen niveles bastante altos de pobreza multidimensional. Y muy interesante también, miren, la Libertad Costa. Es que ahí hay unos municipios que están allá, Teotepeque, Tamanique. Sí, lo que pasa es que, claro, el área rural es donde siempre ha existido mayor pobreza y la multidimensional se amplía. Se amplía ahí. Por el acceso a suministro de agua potable, por el tema de energía eléctrica, calles Sí. en buen estado, centros Chiltepán, escolares. Jicalapa. Ajá. Ahora, estoy viendo que San Salvador Centro, por ejemplo, tiene solo un 10% de pobreza multidimensional. O sea, una de cada 10 personas, Hogares. hogares, tiene pobreza multidimensional. Así es. En contraste con Aguachapán Sur, donde 1 de cada 2. Ahora, pero el número de familias pues, en estos municipios cambia drásticamente, porque San Salvador está densamente poblado. Obviamente que en variable de número de población es mayor la población que vive ahí. En San Salvador Este Centro. es en términos relativos al porcentaje de hogares del municipio. Y ahí tenés Chalatenango Norte, por ejemplo, Chalatenango Norte, que siempre se ha hablado de la zona norte del país, que es la más pobre, pero Chalatenango Norte se ubica en, de los municipios. Pero es que pobreza monetaria lo tenés arriba y creo que es Usulután Norte. Pero lo que está viendo Diana es bien interesante para hacer esa diferencia. Si ustedes ven estos municipios de Chalatenango medidos solo por pobreza de ingreso, salen altos. Pero cuando lo vemos multidimensionalmente, no son tan altos. Son en el promedio. Porque tienen acceso a ciertos servicios, ¿verdad? Porque han habido iniciativas seguramente de desarrollo local para satisfacer una serie de necesidades. Por eso es la importancia de usar ese lente multidimensional y no solamente el de ingreso. Y dentro de esos factores multidimensionales, ¿cuál es el que más preocupa que carece la población, Rafael? No, hay varios. Hay, por ejemplo, el tema de empleo, de la precariedad del empleo. De hecho, hay unas variables, en términos generales, en El Salvador, el 70% de los ocupados están en un empleo informal. 7 de cada 10. 7 de cada 10. Pero hay municipios donde ese porcentaje aumenta. Les voy a mostrar. ¿A qué página nos vamos? Ya ahorita le indico. Sería la página 134. Ok, 134. Mapa 13, ahí está el porcentaje de personas ocupadas con un empleo informal. Vean que el promedio nacional es alto, como les decía, 70%. Pero hay municipios, como por ejemplo Morazán Norte, que es el 94%. Morazán Norte, 94%. O sea 9 9 de cada 10. Nadie está empleado ahí casi. No, no es que no esté empleado, tiene empleo, pero es informal. Por eso, informal. Ajá. No tiene... no tiene empleo formal. Formal. Ajá, exactamente. Es un poco más de 9 de cada 10. Claro. Es bien alto. De hecho, si ustedes ven en el mapa, que rápidamente uno identifica, es un problema de casi toda la zona oriental y la parte norte del país, donde está más... O sea, donde es mayor la informalidad. La informalidad. Sí, porque en el oriente solo San Miguel Centro tiene un promedio. Sí. De ahí y todo. de ahí mire cómo cambia la parte
del área metropolitana de San Salvador. Ajá. Entonces, esta es lo valioso de tener esta información a ese nivel de desagregación, porque sí, en general hay un problema de informalidad, porque es 70% el promedio del país, pero el promedio esconde estas diferencias. Sí, porque vaya, la libertad que es el que está más bajo, sin embargo, es alto, porque 5 de cada 10 trabajan en la informalidad. Sí, porque en general es alto, como digo, el promedio es 70. Sin embargo, dentro de eso hay diferencias importantes. Sí. Y Aguachapán Sur continúa estando en el nivel más alto. Continúa estando en tal. Hay otro indicador, sobre todo para el trabajo del día a día de las alcaldías, que es muy importante. Me refiero a los servicios de recolección de basura. Quedémonos ahí. Quedémonos ahí. Una pausa. Tenemos que hacer pausa porque ya viene en camino el desayuno de San Martín, gracias a las amigas de Línea Rosa. Pero antes de la pausa te vamos a hacer entrega de una bolsa del Cherito Café, que es el café oficial que tomamos acá en Diana Verónica y Tony en el Corre-Corre de la Mañana. Cherito Café, que es un producto 100% nacional, de los mejores lotes de distintas fincas que se queda acá para promover el hecho de tomar buen café. Muchas gracias. Puede ser un Zampacho Black Honey de la finca Las Veraneras o un Pacas semilavado de la finca La Palma. ¿Cómo puedes encontrar a Cherito Café? Miren, es fácil. Está el Cherito Café en Bolengo Plaza, en el Boulevard del Hipódromo. También en las tiendas Tengo, o pídelo directamente a través de sus redes sociales. En Instagram y en X los encuentras como @cheritocafé.sb. Faltan 20 minutos ya, compañeros, para las 9 de la mañana. Estamos en una entrevista más que interesante, conociendo la realidad socioeconómica del país con los amigos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Regresamos en breve. Mapa socioeconómico, guía para los 44 nuevos municipios de El Salvador. Es un documento que fue presentado ayer en sociedad, ¿verdad?, por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y está con nosotros Rafael Pleites, representante residente auxiliar y jefe de economía del PNUD en nuestro país, compartiéndonos los datos de este mapa socioeconómico. Este es tiro de francotirador, ¿verdad? Es para que esto le va a servir, bueno, ya lo decíamos, a alcaldes, a tomadores de decisiones, a ONGs, gobierno central, a cooperación internacional. Así es. Y bueno, caemos a veces en estas categorizaciones, ¿verdad? ¿Cuál es el municipio más pobre? ¿A dónde hay más analfabetismo? Yo no sabía, pero me parece que aquí he leído que la media nacional de analfabetismo, por ejemplo, es el 10%. Sí. Pero 59% de los nuevos municipios tienen altas tasas de gente que no sabe leer ni escribir. Sí, y sobre todo ese es un rezago histórico que tiene El Salvador, porque si uno hiciera una desagregación por edad, el problema del analfabetismo está concentrado en la población de 65 años o más, ¿verdad? Porque es ese rezago. Y hay diferencias importantes entre los municipios con respecto a esa variable del analfabetismo. Creo que esa está en la página... Ya te agarré en curva. No, es en educación. Estamos acá en la... ¿Económicas y sociales? En la 126. No. 126, ok. La tasa de analfabetismo para la población de 10 años y más. Como bien decía Tony, el promedio nacional es 10%. Y el municipio que tiene la tasa más alta es la Unión Norte, con 20%. Es decir, el doble que el promedio nacional. Y obviamente el que tiene menos es San Salvador Centro. Porque ha habido mayor acceso a educación. Solo con el 3%. Obviamente es lo que les decía. Y si uno ve dónde está más anaranjado en el mapa, que indica tasas más altas, nuevamente es esa zona oriental y la zona norte y Aguachapán, nuevamente.
Entonces son esos rezagos históricos que se mantienen en el país de población que no se les dio esa oportunidad. La atención y necesaria. la prioridad en general de leer y de la escolaridad, y eso todavía se refleja en esto. Podríamos decir también, y no sé si es correcto decir que a más distancia de la capital o del área metropolitana de San Salvador, las variables y los porcentajes son más altos en términos negativos. Depende de qué variable, depende de la variable, no se puede decir en general de todo. Yo creo que una de las cosas... Y esa es una de las virtudes de Sí, esto. sí, una de las cosas que muestra este mapa al desagregar así es que existe esa diversidad de necesidades incluso dentro de un mismo municipio, no digamos entre el país. Entonces, quizás hemos estado muy acostumbrados a quedarnos con una mirada general del promedio y de hecho, una de las cosas que decimos claramente en el PNUD, si queremos analizar adecuadamente las desigualdades, tenemos que ir más allá del promedio, tenemos que desagregar, y hoy lo hemos hecho en una desagregación territorial, ajustando ese lente a los nuevos 44 municipios. Y eso muestra estas diferencias. Quería llamarle la atención de dos variables que son, uno, muy relevante del trabajo del día a día de las alcaldías, y la otra variable muy relevante para una de las prioridades que tiene el gobierno y en general que tenemos en el país. Me refiero a la recolección de basura y al acceso a Internet. Okay. Eso, si se ubican en la página 148, vamos a ver ahí el mapa 23, que nos da la distribución por estos 44 municipios con respecto al porcentaje de hogares sin recolección de basura pública. En el promedio nacional es solo el 43% de los hogares, mejor dicho, 43% de los hogares no cuentan con ese servicio de recolección de basura. Y 4 de cada 10. Okay. Y el nivel más alto se encuentra en San Miguel Oeste con el 83%. Ahí no hay camiones ahí no hay tren de aseo, casi. 8 de cada 10 no reciben el servicio de recolección de residuos. Exactamente. Y si ustedes ven en general el mapa, es un problema muy concentrado en La Unión, Morazán, San Miguel Norte, Usulután Oeste, también algunos municipios de La Paz, nuevamente la zona de Aguachapán, y también algunos centros. Entonces, si lo ves en términos políticos, podríamos decir que los alcaldes que han habido aquí en años anteriores, en este tema no han hecho nada. No ha habido viéndolo positivamente, hay una oportunidad para hacer un avance importante en estos municipios, ¿verdad? Sí, no. Sí, le dio vuelta la tortilla. Y fíjate que yo me acuerdo que entrevistamos a los representantes de la alcaldía de San Francisco Gotera, en Morazán, que entendería yo que es ahora, ¿a dónde está San Francisco Gotera, Rafael? En Morazán Oeste. San Francisco Morazán Norte o Sur, ¿a dónde quedó San Francisco Gotera? Que es la cabecera del departamento de Morazán. Ya le digo. Y ellos, ¿te acuerdas que ellos los entrevistamos porque tenían ya un proyecto de compostaje? Ajá. O sea, estaban recolectando ya residuos de manera separada. Morazán Sur. Y en Morazán Sur, de acuerdo a este mapa, 6 de cada 10 hogares no reciben servicio de recolección de residuos. Entonces, ahí hay contrastes. Mira, siempre Aguachapán Sur está bien fregado. En un montón de variables, indicadores. Sí. Y salen también otros municipios de Aguachapán en esta variable, ¿verdad? Incluso Sonsonate, en esta variable de recolección de basura. Sonsonate Norte, Sonsonate Norte. Entonces, como digo, viéndolo de aquí a las oportunidades que se tienen en el futuro, esta es una guía donde priorizar inversión para hacer cambios importantes, ¿verdad? Y ese es el objetivo de parte nuestra. Mencionaste el tema de la recolección de residuos y había otro tema que quería resaltar. El acceso a Internet. Ajá. Porque obviamente una variable clave,
hoy en el siglo XXI es la inclusión digital, ¿verdad? Y una dimensión de la inclusión digital es el acceso a servicios de Internet. Y es una prioridad de política nacional. Y ahí tenemos en la página 149, mapa 24, el porcentaje de hogares con servicio de Internet. El promedio nacional es 37%. O sea, aproximadamente 4 de 10 hogares tienen acceso a Internet. Servicios de Internet. A pesar de la cantidad de teléfonos celulares con datos que hay en el país. Ajá. Pero el que tiene más alto, San Salvador Centro, obviamente 63%, y el más bajo, Cuscatlán Norte, con 13%. Miren qué interesante. Y esto un poco es la pregunta que hacía Tony. No se puede generalizar que entre más alejado esté peor en todas las variables. Porque Cuscatlán Norte está bien cerquita del área metropolitana de San Salvador. Y la Unión Sur y San Miguel Centro. Ahí no le recogen la basura, pero todos tienen Internet. Están mucho mejor. Entonces, ves que por eso es que debemos... Contrastes. Tenemos que aprender cómo y entender cuál es ese rostro sociodemográfico de estos nuevos municipios. Y ese es, creo yo, uno de los valores más importantes de ese estudio, poner en las manos de todos una herramienta para poder entender ese nuevo Aquí proceso. me está preguntando alguien, ¿cuál es la fuente de datos de donde han sacado todo esto? Ya lo habíamos dicho antes. Llegó tarde. Sí, la mayor parte de las variables vienen de la encuesta de hogares de 2023 y hemos hecho el trabajo para poder tener la confiabilidad estadística para llevarlo a una desagregación en estos 44 municipios. Esa encuesta la hace la Dirección General de Estadística. Sí. ¿Verdad? Que ahora está en el Banco Central de Reserva, sí, ¿verdad? es dependencia del BCR. Ajá, la quitaron de Sí. Economía Ahora, y la pasaron al BCR. O sea, los datos han estado ahí. Lo que han hecho ustedes es eso. Analizarlos. Hacer un zoom. Lo que hicimos fue utilizar ese lente socioeconómico y ajustarlo al nuevo rostro territorial de los 44 municipios. Claro, hay ahí en medio un trabajo estadístico para hacer la representatividad, pero ese es el aporte. Ok, y de acuerdo al PNUD, que precisamente, Rafael, lo que ve es el desarrollo, entendiéndose como desarrollo no el aumento de la actividad económica, sino la distribución de la riqueza y que la población viva en mejores condiciones de vida, ¿a qué se le debería estar apostando? Bueno, esa pregunta, Diana, muy importante, me permite compartirles cuál es nuestra visión de desarrollo y qué es lo que nos caracteriza. Nuestra visión de desarrollo es multidimensional porque ve lo social, lo económico y lo ambiental. El primer informe que sacó PNUD a nivel mundial del desarrollo humano fue en 1990 y la gran novedad de ese informe fue proponer una nueva manera de medir el desarrollo. 34 años, han pasado 34 años. Porque se medía solamente a través del ingreso y entonces si un país tenía un mayor ingreso per cápita se consideraba que ese país era más desarrollado. En aquel entonces, en 1990, para poner un ejemplo, si se preguntaba, ¿quién es más desarrollado? ¿Arabia Saudita o Costa Rica? Según los datos de 1990, y si utilizábamos el lente unidimensional del ingreso, la respuesta era Arabia Saudita, porque su ingreso per cápita es 2.2 veces mayor al de Costa Rica. Vino la novedad de la propuesta del PNUD y es no, midamos el desarrollo con el índice de desarrollo humano, que lo que hizo fue, además del ingreso, considerar la salud con la esperanza de vida al nacer y la educación con ciertos indicadores de escolaridad, etcétera. Y al cambiarnos los lentes y ponernos ese lente multidimensional, resultó que Costa Rica era más desarrollado que Arabia Saudita. Entonces, desde ese entonces el mensaje fue claro. Si usted quiere que su país se desarrolle,
invierta en su gente, invierta en lo social, invierta en la educación, invierta en la salud, invierta en lo que le va a dar las capacidades para que se pueda desarrollar y tenga la vida a la que aspira. Rafael, nos queda un minuto de entrevista. A ti, de forma personal, particular, ¿cuál es el dato que más te impactó o que te ha llamado la atención? Sinceramente, Tony, más que un dato, lo que más me ha impactado es comenzar a conocer mi país a nivel de este nuevo rostro territorial y ver la diversidad de necesidades que existen y cómo pueden cambiar en un mismo municipio y no digamos en un departamento. Y más bien es un llamado a tener la mente abierta y decir, tenemos que aprender, tenemos que entender esta nueva realidad territorial en la que nos encontramos, y en ese sentido me siento satisfecho y nos sentimos satisfechos en el PNUD de poner en manos de los salvadoreños y salvadoreñas una herramienta que les permita entender nuestro país, las necesidades, y que ojalá guíe la política pública para asignar los recursos de forma eficiente. Ya viene el censo, los resultados se están tabulando, entiendo yo. Muy importante, y yo creo que cuando ya estén esos resultados va a haber necesidad de actualizar la fotografía. ¿A dónde obtenemos el informe? Sí, porque nosotros tenemos el privilegio de tener el documento aquí con nosotros. Y que nos lo explique el experto que lo dirigió también. Ajá. En la página web. Ajá. Si quiere, acérquese el micrófono aquí. Nereida, analista de comunicaciones del PNUD, que está aquí con Bienvenida, nosotros bienvenida, también. acompañándonos. Bienvenida. Ajá, Nereida, bienvenida. Gracias, Dani, Tony. El documento lo podemos obtener en su versión digital en el sitio web del PNUD, es pnud.es.pleca.org, y también en nuestras redes sociales estamos constantemente publicando el enlace para que todos los actores que mencionaba Rafael, que trabajan en el territorio, puedan tener acceso a esta información. Sí, claro, alcaldes, organizaciones, bueno, los que hemos mencionado, ¿verdad? La verdad que este es un documento que le sirve a todos, a las empresas, instituciones, etcétera, etcétera. Entonces váyanse al sitio web del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y ahí va a encontrar este informe. Ahí lo puede descargar gratis, obviamente. Gratis, totalmente. Nereida Rivera, agradecimientos especiales. Está William, otro pleites. Ajá, Sí. otro pues. Pleites con aquí, ese. Ese es con ese, ajá. Ah, sí, Gabriela Goches, Víctor Tablas, Nereida aquí presente. Y bueno, hay que saludar a Maribel Gutiérrez, que es la representante residente del PNUD, Crisia Braid, representante residente adjunta, el oficial de programas, área de gobernabilidad democrática, Laura Rivera Marinero. Todos han tenido que ver con este Todos informe. trabajamos, sí. El equipo del área de gobernabilidad democrática, Lisette Miranda, Carolina Molina, María José Erazo. Bueno, el diseñador dice Plump Company. Ellas son unas chicas súper jóvenes y súper talentosas también que Y, nos no, apoyan. Diseñaron ¿y el qué tal libro. el producto? Buenísimo. ¿Cómo lo ven? Sí. Y No. Martín Velasco Claros, elaboración de mapas y georreferenciación. Muy bien. Váyanse al final, principales hallazgos. Ahí no hay estamos. donde, ahí no Hay un do- resumen. Ajá, hay un resumen ejecutivo, no hay donde perderse. Muchísimas gracias. Gracias por ustedes presentaron públicamente este informe al día de ayer y lo hacen ahora aquí a través de este medio. Estamos a la orden y gracias, Rafael. Encantado de haber compartido nuevamente con ustedes, Tony y Diana, y de compartir con toda su audiencia una herramienta tan valiosa para la vida del Salvador. Y vamos a compartir, compañeros, los alimentos. Los alimentos, en lo que resta de agosto puede disfrutar deliciosos productos del área de Market de San Martín, como los jugos tamaños familiares, el de mandarina tan rico y por supuesto naranja. Tienen descuento especial del 15% en el mes de agosto. Lasañas familiares, pupusas listas para calentar, un montón de pan precocido ya solo para calentar, ¿verdad? Y ahí está, San Martín. Ah, mira, y hay que preguntar por el envío gratis al comprar tus jugos en compras mínimas de $7. Todo eso lo tiene San Martín durante todo el mes de agosto, que finaliza este próximo sábado 31. Agradecemos también a las amigas de Línea Rosa. Ellas nos trajeron los desayunos desde una sucursal de San Martín. Línea Rosa es la forma más segura de viajar porque son mujeres conduciendo los vehículos en donde transportan a las mujeres. Contáctelas al 6200-4491 o a través de Línea Rosa App. Ponga atención al siguiente mensaje.
Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sv.